Esta mañana yo me maravillo de las cosas que ya hemos oído y de las cosas que nuestro hermano estuvo diciendo antes de entregarme el púlpito, porque yo veo la mano de Dios guiando lo que Él puso en mi corazón compartir con ustedes. En esta mañana yo quisiera examinar el pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, junto con ustedes. Y nosotros creemos que el contenido de esta porción puede guiarnos a entender de una forma más completa la obra que Dios ha hecho en Cristo a nuestro favor. Yo creo que esta porción muchas veces es mal usada por nosotros porque tiene un contenido que le habla mucho a la persona no creyente, y nosotros usamos esos textos continuamente para bombardear a los hijos de Satanás, diciéndole: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y enfatizamos mucho la necesidad que tienen ellos de salvación. Sin embargo, cuando nosotros vamos al libro de los Efesios, en el primer capítulo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Es evidente que el apóstol Pablo quería hablarle a los creyentes en Éfeso. Él no estaba pensando aquí en los inconversos. Eso somos nosotros que usamos esos pasajes para hablar a los inconversos, y lo usamos apropiadamente. Pero lo que quiero enfatizar en esta mañana es que Pablo está hablando aquí a nosotros, a los fieles que están en Éfeso, a las personas que ya habían conocido de la gracia de Dios. Así que yo quiero que en esta mañana esa sea la realidad, que cuando nosotros pasemos por estos versículos aquí, Dios impresione nuestras mentes y corazones con aquella intención que Pablo tenía para que esos hermanos, a esos hermanos leer esa porción de la Escritura. Pero yo creo que antes de nosotros leer la porción del versículo 1 hasta el versículo 10, es muy necesario que entendamos el contexto en el cual se encuentra, y así poder entender cuál es la mente del apóstol Pablo, qué es lo que él quería transmitir a esta iglesia. Así que vayan conmigo por favor al capítulo 1 a partir del versículo 3. Y nosotros notamos allí que Pablo inicia esta carta con una explosión, con una erupción de alabanza al Padre, contemplando el plan maravilloso de salvación diseñado desde antes de la fundación del mundo. Miren el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo está diciendo: wow, yo estoy maravillado, yo estoy asombrado. Hay una reacción en mí de explosión de alegría, de gozo, porque por la obra que Dios ha hecho. Dice: Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Pablo quiere que esos hermanos entiendan que no se quedó ninguna bendición sin que nos fuera dada. Él dice: toda bendición espiritual, todo lo que Dios pudo haber dado a favor de sus hijos, Él nos los ha dado. Y por eso la reacción de Pablo es una reacción de gozo, una reacción de alegría, una reacción exuberante. Él está lleno de esa verdad que Dios ha traído a través de su Espíritu. Pablo ha meditado en el hecho de que Dios, a través de Cristo Jesús, nos ha provisto de todo lo necesario para asegurar que la obra que Él ha hecho en nosotros tiene una duración eterna. Miren el versículo 4 conmigo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Párese ahí, mi hermano. ¿Saben lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que antes de que este mundo fuera hecho,
Nuestro hermano leyó el pidió al principio Hebreos capítulo 1 versículos 1 al 3, donde allí se dice que todo lo que fue hecho por el poder de la palabra de Dios a través del Hijo Jesucristo. Antes de eso, dice Pablo aquí, ya Dios nos había escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, y no solamente eso, sino que lo hizo para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Cuando nosotros no éramos absolutamente nada de Dios, Él tomó a cada uno de nosotros y nos adoptó para que fuésemos hechos hijos suyos. En el versículo 6 dice que nos hizo aceptos, personas que no eran aceptas delante de Dios porque éramos pecadores, malvados. Ahora Él nos hace aceptos delante de Dios, y en ese Dios nosotros tenemos redención, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De hecho, si nosotros tomamos los versículos que aparecen después del versículo 4 en adelante, nos vamos a dar cuenta que Pablo está poniendo la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo delante de nuestros ojos. En los versículos 4 al 6 enfatiza lo que Dios el Padre hizo. Él hizo todas estas cosas llamándonos antes de la fundación del mundo. Los versículos 7 al 10 enfatiza lo que el Señor Jesucristo hizo. En los versículos 11 en adelante habla de lo que el Espíritu Santo hace continuamente. Así que Pablo está diciendo, ¡wow! ¡Qué obra tan maravillosa! Esto es algo realmente fuera de serie. Pero noten ahora que en el versículo 18 del capítulo 1 él dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón, o como dice la versión Reina Valera, del entendimiento, sean alumbrados. Yo quiero que cuando ustedes se expongan a esta realidad, los ojos se les abran, que ustedes puedan ver las cosas como realmente deben ser vistas. En otras palabras, él entiende que nosotros en nuestra vida cristiana necesitamos seguir entendiendo y entendiendo y entendiendo y entendiendo y entendiendo hasta aquel día en que nosotros entremos delante de su presencia y podamos verle a Él tal como Él es. Así que Pablo quiere que esa sea una realidad que se produzca en nuestros corazones. Y eso precisamente es lo que nos lleva a nosotros a la porción que yo quiero que leamos ahora. Pablo está ahora poniendo en contraste con todas estas bendiciones que nosotros hemos recibido, lo que nosotros éramos cuando las recibimos. Pablo quiere que nosotros no nos olvidemos que no éramos la gran pieza. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero estoy seguro que sí. Nosotros llegamos al Evangelio y entendimos nuestra verdadera naturaleza. El tiempo empieza a pasar y de repente uno se contrasta con los impíos y uno se siente la gran pieza. Y Pablo dice, no, un momento. Aquí no hay gran pieza por ningún lado. Aquí hay una gran obra de un gran Dios. Por eso es Él que alaba a este Dios. Y Él quiere que nosotros estemos muy claros en nuestras mentes y corazones de esa obra que Dios ha hecho a pesar de lo que nosotros éramos y en gran medida tenemos tendencias a ser. Ahora podemos leer la porción que tenemos por delante. Efesios capítulo 2, versículos 1 hasta el 10. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Y qué nosotros encontramos en esta porción? Mis hermanos, nosotros encontramos en esta porción una declaración lógica de parte del apóstol Pablo acerca de cuál era nuestra condición en la que Dios nos encontró cuando nos dio todas esas bendiciones. Él tiene aquí una división natural progresiva a través de la cual nos ayuda a comprender la magnitud de la obra de Dios a favor de nosotros. ¿Y cómo lo presenta el apóstol Pablo? Bien, lo presenta primeramente diciendo lo que nosotros éramos, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo nos está mirando a cada uno de nosotros de manera individual y describe la condición espiritual en la que Dios nos encontró, nuestro estado natural. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo estábamos? ¿Quiénes éramos? Dice Pablo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ciertamente nosotros estábamos vivos físicamente, respirábamos, comíamos, consumíamos cosas, consumíamos tiempo, consumíamos energía. Sin embargo, estábamos muertos espiritualmente. En otras palabras, nosotros no teníamos comunión con Dios por causa del pecado original con el que nosotros nacimos. La palabra de Dios nos enseña claramente que cuando nosotros nacimos en este mundo, nacimos con la estampa de Adán. Yo no sé si ustedes han notado en el libro de Génesis, a partir del capítulo 5, donde se da la genealogía, cómo los hombres fueron creciendo en este mundo. Se nos dice que Adán era hijo de Dios, pero nosotros éramos hijos de Adán, y de ahí en adelante morimos y morimos y morimos y morimos. ¿Y por qué morimos? Pues nos dice la Escritura, nosotros morimos porque pecamos contra Dios. Nosotros nos despegamos de Dios, nosotros hicimos lo malo delante de los ojos de Dios en el huerto del Edén, y a partir de ese momento todos los que nacemos en este mundo nacemos con esa condición. Yo he dicho esto en otras ocasiones aquí mismo, pero mira a un niño bello, hermoso, el tesoro de su padre, el deleite de los ojos de su madre. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el vocabulario de un niño? ¿Saben cuál es? No. No dicen mamá, no dicen papá, pero aprenden a decir que no. En estos momentos nosotros estamos disfrutando de una nieta, tiene 1 año y medio.
Y ella no sabe de ninguna manera decir que sí. Todo lo que dice es no. Y ahora está en la etapa donde lo que quiere, lo quiere. Y si no se lo dan, ¿qué hace? Llora. Ustedes conocen eso, ¿verdad que sí? Llora. En otras palabras, ella quiere lo que quiere y pelea por lo que quiere. ¿Por qué? Porque en su corazón hay una mancha por causa del pecado. Y dice Pablo, eso no se queda solamente ahí, sino que nosotros no teníamos ningún deseo por las cosas espirituales. Absolutamente ningún deseo. Dígame usted, si en la época en que usted no conocía al Señor Jesucristo, un domingo en la mañana le decían, vamos a la iglesia, y tú decías, ¿y a buscar qué? ¿A buscar qué en una iglesia? No, a la playa, yo voy a trabajar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque estas cosas tenían un sabor aburrido, no nos interesaban en absoluto, no queríamos saber nada de Dios. Pero dice el apóstol Pablo que en esa situación nosotros estábamos sin comunión con Dios, separados de Él. Miren el versículo 12 de ese mismo capítulo 2 junto conmigo. Dice el apóstol Pablo, recuerden que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Y usted dirá, bueno, ¿y cuál es el problema de eso? Siga leyendo. Dice, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Escuchen estas palabras. ¿Cómo estábamos? Separados, excluidos, extraños, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Mis amados hermanos, esa condición es una condición terrible. Pero no se queda ahí, sino que Pablo sigue diciendo que aparte de estar muertos en delitos y pecados, nosotros estábamos atrapados por este mundo. Dice que nosotros vivíamos en la corriente de este mundo, siguiendo lo que el mundo realmente quiere. Nuestros deseos, nuestras aspiraciones se limitaban a las cosas materiales, a las cosas que perecen. Piensa por un momento, ¿cuáles eran tus aspiraciones antes de tú conocer a Cristo? ¿Qué era lo que tú anhelabas? Yo te puedo decir lo que yo anhelaba. Yo anhelaba dinero, una buena vida y poder satisfacer todo lo que a mí me diese la gana de tener. Dios no me lo dio. Gracias a Él que no me lo dio. Pero esas eran las aspiraciones que habían en nuestros corazones. Le dábamos todo el valor a las cosas que se ven y despreciábamos las cosas que realmente valen. Las cosas que perecen era lo que a nosotros nos atraían y no las cosas que a vida eterna permanecen. Pero ¿cómo se manifiesta esta realidad en cada uno de nosotros? Dice ahora la Escritura que nosotros éramos en esa condición esclavos del diablo. Dice que andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren, mis hermanos, no hay una persona que se sienta más libre que el inconverso. Él piensa que él puede hacer lo que él quiere, como él quiere y cuando él quiere. Esa es la sensación que ellos tienen. Sin embargo, esa libertad, nosotros sabemos al día de hoy que se limita a hacer aquello que yo quiero, que es contrario a la voluntad de Dios. En este mundo, dice la Escritura, nadie es libre. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión donde el Señor Jesucristo confrontó a los fariseos y Él les dice a los fariseos que ellos estaban atrapados y ellos le dicen, tú dices locura, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham? Y Él les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y termina diciéndole a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El diablo, ¿a quién? A las personas que se creían las personas más
santas que había sobre la faz de la tierra. Nosotros éramos mentirosos igual que el diablo. Nosotros éramos asesinos igual que el diablo. Yo no conozco a prácticamente muchas personas aquí de manera íntima, pero yo les puedo decir una cosa. Estoy seguro que cuando no conocías al Señor Jesucristo, una de las prácticas comunes en tu vida era la mentira. Era la mentira. Miren, les voy a decir algo de manera personal. La práctica de la mentira en mi propia vida llegó a ser algo que me dominaba de tal manera que yo no sabía distinguir a veces si lo que yo decía era que me lo había inventado o era verdad. Y yo estoy seguro que aquí hay personas así, que tenían esa maraña de cosas en la cabeza y debían tener todo el tiempo presente qué le habían dicho a este o aquel o aquella otra persona para poder ser coherente. El día en que Dios irrumpió en mi corazón, yo sentí que las cadenas de la mentira y del engaño se rompieron de mí y por primera vez sentía libertad en mi corazón. Porque estaba atrapado, era mentiroso igual que el diablo, era mentiroso igual que los demás. Y como si eso fuera poco, estaba controlado por los deseos de la carne, los deseos del pensamiento. Y dice aquí la Escritura que por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que desde que nacimos, nuestra naturaleza estaba preparada para que la ira de Dios descendiera sobre nosotros. Recuerden lo que decía ahorita, que nacimos con el pecado original. Ese pecado original clama por la ira de Dios, clama por la ira de Dios. Estábamos preparados para una destrucción eterna. Yo sé que les he dado una descarga de cosas, pero piensen por un momento en esto, mi hermano. Piensen, Pablo está diciendo que cada uno de nosotros estaba condenado a una vida sin Dios y una eternidad sin misericordia. Una eternidad alejados de la presencia de Dios. Estábamos atrapados en nuestros deseos. Éramos esclavos del diablo. Éramos enemigos de Dios. Y como si fuera poco, éramos objetos de la ira de Dios. ¡Wow! ¡Qué condición tan patética! ¡Qué condición tan patética! ¡Qué condición tan terrible! A veces nosotros vemos a las personas que están en los países perseguidos, en Siria, y vemos las fotografías y decimos, wow, pero qué situación tan difícil viven esa gente. Óigame bien, el mundo entero tiene una situación más difícil que la gente en Siria, aunque su condición externa sea mejor. Pablo está diciendo, nadie, absolutamente nadie está fuera de esa condición. Y ahora Pablo pone otro argumento por delante de nosotros. Él pasa a mostrarnos de lo que nosotros éramos a lo que Dios hizo. Versículos 4 al 6 del capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y yo no sé si ustedes han escuchado esto anteriormente, pero en la Escritura, cuando nosotros encontramos un pero, ese pero tiene peso, tiene importancia. Y noten aquí que él dice, pero Dios, he aquí que estábamos muertos en delitos y pecados, he aquí que estábamos destruidos, atrapados, esclavos del diablo, sin liberación, objetos de la ira de Dios. Esa era nuestra condición. Pero Dios, Pablo se enfoca en la obra de Dios. Pablo se enfoca, de hecho, en el punto de que es la decisión de Dios, no la decisión nuestra. Él no dice,
pero nosotros creímos. Él dice, no, pero Dios es el objeto central aquí de alabanza y de adoración. Por eso es que en el capítulo 1, versículo 3, Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque esta obra es de Dios, Dios que pudo habernos dejado en esa condición patética y justa en la cual nosotros estábamos, hizo algo a favor de nosotros. De hecho, Pablo presenta aquí la obra de Dios en tres partes que son por demás impresionantes. ¿Qué es lo primero que él dice acerca de Dios? Dice, pero Dios, por causa del gran amor con que nos amó. Él enfatiza el amor de Dios. Dios nos amó. ¿Y qué movió a Dios, dice Pablo aquí, a venir y sacarnos de la condición en la que nosotros estábamos? Dice, a causa de su gran amor. Pablo está enfocando la acción de Dios el Padre y él está mirando que esa acción fue movida por amor, Y yo veo aquí un eco de Juan, primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Yo no sé cuántos de ustedes se saben ese texto de memoria, pero dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esa expresión mirad es una expresión parecida a la anterior. ¡Wow! Es una expresión de asombro de parte del escritor diciendo, yo no puedo entender cómo es posible que Dios haya mirado a los seres humanos, a estos seres humanos, con amor en sus corazones. Noten lo que está diciendo aquí el apóstol. Dice, ese Dios lo hizo aun cuando nosotros estábamos muertos en pecado. Él enfatiza el hecho de que nuestra condición era la condición de rebeldes. Dios, porque nos amó, actuó sobre gente rebelde, sobre gente que lo odiaba, sobre gente que lo aborrecía. Miren lo que dice Romanos capítulo 5. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por causa de ese amor, Él envió a su Hijo unigénito a la cruz del Calvario, porque no existía otra manera. Y aquí encaja perfectamente el texto más conocido de toda la cristiandad. Juan capítulo 3 versículo 16. ¿Qué dice? Porque amó Dios al mundo, a su Hijo unigénito. ¿Para qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios. O sea, Dios amó con un amor que para nosotros es incomprensible. Nosotros, los seres humanos, amamos tiernamente a las personas que nos aman, pero a las personas que nos aborrecen, nosotros les sacamos el cuerpo. ¿O no es así? Los evitamos. Esa persona me trata mal, habló mal de mí, me voy por este lado, no lo vi, salí de la iglesia y ni cuenta me di que estaba allí. Dios está diciendo todo lo contrario. Al que me aborrece, al que me odia, al que me desprecia, al que no quiere saber nada de mí, yo lo he amado. Yo lo he amado, yo le he manifestado ese amor, yo le he traído amor para que ellos puedan conocer la gracia de Dios. Ahora, ¿para qué eso fuera si Dios tuvo que enviar a su Hijo? Enviar a su Hijo, como alguien mencionaba aquí, a ser burlado, a ser despreciado, a ser azotado, a ser abatido y a experimentar el ardor de su ira que nosotros por naturaleza debíamos haber recibido. ¿Ven la conexión? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios en su amor envió a su Hijo a morir por amor y a sufrir para que esa ira que correspondía a cada uno de nosotros cayera sobre su Hijo. Dice la Escritura, porque también Cristo
padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, para conectarnos con Dios. Pero Él no solamente nos amó, sino que también dice el texto en el capítulo 2 que nos libertó, nos dio vida, nos resucitó juntamente con Él, nos dio su Espíritu para hacernos nacer de nuevo, nos hizo pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Y yo quiero que ustedes, mis hermanos, los hijos de Dios aquí, vayan entendiendo lo que Pablo quiere hacer. Él está acumulando evidencia sobre evidencia sobre evidencia sobre evidencia de cuál era nuestra situación y cuál fue la actuación de Dios a favor de nosotros. Dios nos liberó cuando perdonó nuestros pecados en Cristo Jesús, nos declaró justos, librándonos así de una justa condenación. Nos libertó cuando nos dio libertad del pecado para que ahora nosotros podamos vivir como siervos de Él y no como esclavos de Satanás. Escuchen lo que dice la Escritura. Porque si hemos sido unidos a Él, a Cristo, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Romanos capítulo 6, versículos 5 y 7. Así que Él nos amó, nos libertó, pero no se queda ahí. Dice el texto que también nos levantó, nos sentó en los lugares celestiales. Mi hermano, tú estás sentado en los lugares celestiales. Tú estás allá en el cielo, en el trono, delante de la presencia de Dios. Tú dirás, mi hermano, ¿cómo así? Porque yo estoy aquí en la iglesia sentado en este día. Porque la obra que Dios comenzó en nosotros, Él es poderoso para llevarla hasta aquel día, dice la Escritura. En otras palabras, cuando Pablo nos está mirando a nosotros, no nos está viendo donde estamos, donde empezamos, sino donde vamos a terminar con toda certeza. Él nos sentó en los lugares celestiales, nos hizo participantes de la naturaleza divina. Hay personas que se sienten muy honrados, muy orgullosos, porque los hacen participantes de un club. Yo siempre desde niño quise ser miembro de ese club y ahora me han aceptado. Me siento bien, me siento identificado. Oye lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nosotros ahora somos participantes de la naturaleza divina. ¿Recuerdan cuando se citó aquí Hebreos, que decía que Él es el resplandor de la gloria de Dios y Él es la esencia misma de la naturaleza de Dios? Ok, nosotros hemos sido conectados a esa esencia misma de la naturaleza de Dios. Nosotros hemos sido adoptados en la familia de la fe. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido hechos herederos juntamente con Cristo. La palabra dice que todas las cosas son de Él y son para Él, absolutamente todo. Pero ese todo que es de Él, Él lo comparte con nosotros porque somos coherederos juntamente con Él. Él cambió nuestra miseria, nos dio esperanza de una vida eterna, de manera que podemos decir, como lo expresó alguien, lo que Dios en su amor y misericordia ha hecho por nosotros, nos llega como un contraste severo con la condición de perdición mostrada en el versículo 3, que nos quita el aliento y revela dramáticamente la naturaleza del poder que Dios que opera en nosotros. Ok, aquí hemos visto dónde estábamos nosotros
¿Qué fue lo que Dios hizo? Pero Pablo sigue la argumentación ahora en el versículo 7 y nos muestra para qué lo hizo. Versículo 7 del capítulo 2. Lo hizo a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Notan la argumentación de Pablo, notan cómo él va llevando un pensamiento de un punto a otro punto a otro punto. ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Para qué lo hizo? Dios lo hizo para mostrar su gloria, para que su gloria y su gracia sean admiradas entre nosotros y por causa de nosotros. Mis amados hermanos, por eso es que en el versículo 8 se dice, por gracia habéis sido salvados. Dios hizo esto simplemente para la alabanza de la gloria de su gracia. De hecho, si nosotros vamos al capítulo 1, vamos a ver que 3 veces afirma, cada vez que termina una obra, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, dice que lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios no fue movido por nada externo a Él para hacer esta obra. Él fue movido por el hecho de que su gloria, su amor, su gracia, su misericordia y su bondad van a ser exaltadas por todos los hombres a través de toda la eternidad, porque nosotros no merecíamos algo que Él nos ha dado. Las Escrituras nos dice que cuando Cristo venga del cielo para ser glorificado en sus santos en aquel día, será admirado entre todos los que creyeron. Nosotros estaremos mirándonos y diciéndonos, wow, ¿qué es esto que ha pasado? Nosotros estaremos asombrados de ver el brillo de la gloria de la gracia de Dios en la cara de nuestros hermanos. Tal vez ahora, al día de hoy, nosotros no miramos y pensamos de algunos hermanos que son agraciados, otros no son tan agraciados. En ese día todo el mundo será agraciado. Todo el mundo tendrá el brillo de la gloria, de la gracia de Dios sobre sí. Y nosotros alabaremos al Padre por la obra que Él ha hecho a través de nosotros, a pesar de todos nosotros. Alguien le puso este pasaje que nosotros estamos compartiendo con ustedes, transformados de transgresores a trofeo. Oigan bien, transformados ¿de qué? De transgresores de la ley de Dios a trofeos de la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros somos. Esa es la realidad innegable y profunda a la que nosotros nos dirigimos. Pero precisamente por eso Pablo lo está poniendo aquí, porque él quiere que nosotros entendamos que esa obra que Dios ha hecho, la hizo, enfatizo de nuevo, a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Pero ahora Pablo llega a otra pregunta. ¿Para qué lo hizo? Para su gloria. ¿Cómo lo hizo? Versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Pablo dice, todas estas maravillas que Dios ha obrado a favor de nosotros, a pesar de nosotros, Él lo hizo por gracia. Él usa esa palabra varias veces en este contexto para enfatizar el siguiente elemento. Óyeme, no hay nada, absolutamente nada, ni una pizca de nada que moviera a Dios a hacer eso a favor tuyo. De hecho, la palabra gracia no solamente habla de algo que se me da a mí, sino que algo que se me da a mí a pesar de lo que se me debió haber dado. Lo que está diciendo Pablo aquí, Él te salvó cuando lo que te merecías era que te condenara. Eso es gracia.
La gracia no solamente se limita a te salvé, sino te salvé a pesar de que te debía haber condenado. Nosotros estamos aquí por el favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros, que desde antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y Pablo dice, esa es la realidad en la que nosotros estamos expuestos. Pero ahora dice algo más, dice, ¿cómo lo hizo? Dice, por medio de la fe. Dios usó la fe para movernos a nosotros a aceptar el regalo que Él estaba poniendo delante nuestro, a aceptar a Jesucristo, a entender nuestra condición de pecadores, a vernos excluidos de la realidad, excluidos de la ciudadanía de Israel, a vernos a nosotros como enemigos de la gracia de Dios y ahora aceptar el regalo que es en Cristo Jesús. Pero Pablo enfatiza algo más que todavía es muy humillante para nosotros. Dice, pero ni esa fe es de ustedes, es un don de Dios. En otras palabras, ni lo que yo tuve que hacer era mío. Yo tengo que ejercer fe para creer en Jesucristo y verme como yo soy y aceptar el regalo de Dios. Pero ni de eso soy yo capaz. Dios tuvo que regalarme la fe. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen familiares que ustedes pensaron cuando se convirtieron que eran personas sensibles y que cuando les hablaran iban a venir al conocimiento de la verdad y eso no pasó? ¿Cuántos? Bastante, ¿verdad? Yo recuerdo cuando me convertí que yo dije, mira, mi primo fulano va a oír esto y va a caer, porque él es una persona sensible. Hace 33 años él no ha caído. No ha caído. ¿Por qué? Porque no es como nosotros observamos las cosas que pasan. La salvación no la podemos nosotros regalar. Nosotros solo somos instrumentos a través de los cuales Dios llama a los hombres que se reconcilien con Él. Dios es el que da, según su voluntad, el querer como el hacer, de tal manera que Dios pone en el corazón de los hombres la fe para que ellos crean, para que ellos inclinen sus corazones y acepten el regalo, la dádiva de Jesucristo. Es Dios que hace esa obra. Nosotros no podemos hacerla, ni ningún hombre puede hacerla por su inteligencia. Miren, las personas que para mí han resultado más difícil de traer al conocimiento de la verdad son las personas que se creen inteligentes. Cuando uno le habla siempre tienen una explicación. No es que no se convierten, los he visto convertirse, pero dan brega. ¿Saben por qué? Porque ellos creen que esto se trata de algo que hay que razonar hasta la última consecuencia. Y es verdad que es lógico. Pero esa lógica solamente la revela Dios, mi hermano. Solamente la revela Dios. Así que nosotros no podemos decir, si yo le explico esto lógicamente, si yo le hago un argumento apologético, van a venir, se van a convertir negativo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esa fe no es de vosotros. Es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Y ahora Pablo nos lleva a la última parte de su argumentación. Recuerden, hemos dicho que Él ha hecho una obra en nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios obró. Dios lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, lo hizo a través de darnos la fe. Y ahora la pregunta es, ¿para qué finalmente lo hizo? ¿Qué somos nosotros ahora? Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Todo esto que Dios ha hecho en nuestras vidas lo hizo para que ahora nosotros, tú y yo, seamos
hechura suya, hechos por Dios. ¿Recuerdan lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son, ¿quién las hizo? Dios las hizo. Dios es quien ha puesto todas esas cosas nuevas. Dios es quien nos ha hecho de nuevo. Él nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha traído, como veíamos, de las tinieblas a la luz, de la ceguera espiritual a poder ver las cosas como realmente deben de ser vistas. Somos hechura suya. Dios, de hecho, nos hizo a su imagen y ahora ha restaurado esa imagen de Cristo para que nosotros podamos vivir el tiempo que resta siguiéndole a Él. Miren, esto es muy sencillo, mis hermanos. En el huerto del Edén, Dios nos hizo a conforme a su imagen y a su semejanza. El pecado destruyó esa imagen y la dejó distorsionada. Dios ahora nos llama de manera individual para restaurar esa imagen de Él en nosotros a través del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros seamos perfectos, ¿a quién nos vamos a parecer? A Cristo. A Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios. O sea, seremos iguales a Dios porque estaremos iguales al Señor Jesucristo. Pero finalmente Él dice, nosotros fuimos hechura suya, pero fuimos creados para buenas obras. Y esta parte, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes la absorban. Nosotros hemos sido creados por obra de Dios para ahora actuar por y para Dios. Por y para Dios. Vayan conmigo a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículos 11 en adelante. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, ¿verdad?, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Dios ha hecho esta obra enseñándonos y moviéndonos a ser personas celosas de buenas obras. Personas que estén buscando hacer lo que a Él le agrada. Y esas obras que Pablo tiene en mente aquí son obras de dos tipos. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado en la soberanía de Dios de la siguiente manera. Nosotros tenemos una providencia por delante y tenemos decisiones que tomar. Y de repente tomamos decisiones. Vamos a poner una decisión. Yo estoy enamorado de esta persona, la estoy evaluando y finalmente me caso con esa persona. Después que me casé, yo pregunto, ¿cuál era la voluntad de Dios para conmigo con relación a esa persona? ¿Cuál era? ¿Qué quería Dios que yo hiciera? Lo dicen sin convicción. ¿Qué quería Dios? Que me casara, porque yo me casé, ¿verdad? Yo estoy dependiendo de Dios, estoy buscando hacer la voluntad de Dios. Caminé hacia adelante, tomé una decisión y ya esa decisión corrobora la voluntad de Dios. Eso no hace a Dios autor de nuestros errores. No lo hace. Sin embargo, lo que estoy diciendo es, Dios pone por delante de nosotros caminos por los cuales nosotros debemos andar. Es Dios quien pone en el corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que lo que yo hago en dependencia de Dios lo estoy haciendo porque Dios ha puesto esa obra delante de nosotros. Pero Pablo está pensando no solamente en esa clase de obras aquí,
de que nosotros fuimos creados por Dios para que hagamos las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, sino que Pablo también está pensando en aquellas obras que representan el fruto de nuestra salvación. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Ok. Dice, contra estas cosas no hay ley. Bien. Ok. ¿Qué quiere Dios que tú y yo hagamos? Que manifestemos ¿qué? ¿Cómo debemos nosotros obrar? En amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Dios nos sacó del hoyo en el cual nosotros estábamos para ponernos ahora a vivir en este mundo haciendo las obras que Él quiere que nosotros hagamos. Y esas obras deben ser hechas en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Yo le voy a hacer una cosa. Le voy a preguntar una cosa. ¿A quién reflejan esas obras, ese fruto del Espíritu? A Jesús, ¿verdad que sí? Todo lo que Jesús hizo, lo hizo en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Nosotros tenemos esas obras puestas por delante y debemos ejecutarlas así, porque haciéndolo así, estamos diciendo que somos propiedad de Dios e imitando al Señor Jesucristo. Entonces, fíjense. Yo espero que Efesios capítulo 2 versículos 1 al 10 cobre un sentido distinto para nuestras vidas que simplemente decirle a los inconversos, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Yo espero que cada vez que nosotros vayamos a Efesios capítulo 2 versículos 1 en adelante, nosotros pensemos, wow, la misericordia de nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, el cual nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y que nosotros podamos alabar su nombre, porque Él nos rescató del hoyo y de la basura en la cual nosotros vivíamos. Hizo una obra enviando a su Hijo, y a través de su Hijo, para que nosotros ahora fuéramos trofeos de su gracia, de tal manera que el mundo allá afuera, cuando vea nuestras buenas obras, alabe al Padre que está en los cielos. ¿No fue eso lo que dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? ¿Y cómo es que eso sucede? Como Pablo está diciendo, que Él nos trajo a salvación, nos dio por su gracia la fe para que creyéramos en ese Hijo, y ahora nos ha puesto para que seamos celosos de buenas obras y andemos en este mundo como si fuera el mismo Jesucristo sobre la tierra. Bien. ¿Qué debería provocar esto en nosotros? Por un lado, un asombro profundo. Yo no te conozco, mi hermano. De hecho, no te conozco así íntimamente. No sé de dónde tú vienes, yo sí sé de dónde yo vengo. No sé lo que tú hiciste, yo sí sé lo que yo hice. Que Dios me escogiera a mí. Hay un himno que se cantaba antes, yo no sé si aquí lo cantan todavía, que Dios me haya salvado, me tiene maravillado. ¿Te recuerdan eso? Cuán grande amor, algo así se llamaba el himno. ¿Por qué? Porque yo y probablemente la mayoría de los que estamos aquí éramos estopa sucia de este mundo, y Dios nos rescató por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, para que Él quede exaltado, para que el nombre de Él quede maravillado, para que los que nos vean digan, y tú no eras fulano de tal, que eras un tigre. Sí, eso era yo, mas ahora he conocido a Cristo y ahora soy una criatura nueva.
que puedo hablar acerca de Él por el puro afecto de su voluntad. Y eso debe mover nuestros corazones a gratitud, mis hermanos. Debe movernos a gratitud. Debe llevarnos a pensar que Dios nos ha puesto en este mundo para algo más que simplemente disfrutar de esta vida. Sí, es verdad, podemos disfrutar de esta vida. La Escritura dice que los creyentes somos los únicos que disfrutamos realmente de este mundo, porque el inconverso no lo puede hacer. Pero debemos saber que Dios nos ha puesto para mucho más que eso. Él quiere un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo suyo, comprado por sangre, para que ahora nosotros manifestemos a todo el mundo la bondad y la misericordia de ese Dios. Ahora, si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, estas verdades deben llevarte a ti a clamar misericordia de parte de Él, porque tú no sabes realmente lo que Dios quiere contigo, tú no lo sabes. Pero si Él te ha hecho a ti verte de una forma transparente, donde tú puedes ver que tus deseos, tus aspiraciones y las cosas que tú buscas no están conectadas con Dios, entonces yo te digo a ti, acógete a la misericordia y la bondad de Dios, que a través de ese sacrificio de Jesucristo te llama para que tú te reconcilies con Él. Que el Señor tenga misericordia y que te traiga a los pies de su Hijo, para que tú también seas un trofeo de Dios, habiendo sido alguien que estaba bajo la ira de Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos.